Muy buenas noches, amigas y amigos del deporte. Saludos, Lenny, saludos a Jorge Colón Delgado. Bienvenido a Buena Madera, tu página deportiva en Instagram, Facebook y tu canal en YouTube, Buena Madera Deporte. De que les habla David Claudio junto a Lenny. Estaremos dialogando hoy con uno de los conocedores más grandes de nuestro béisbol profesional de la Liga de Béisbol, Roberto Clemente. Jorge Colón Delgado. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, David. Buenas noches, Lenny. Gracias por tenerme en su programa. Muy honrado. Nosotros también. El privilegio es nuestro. Bueno, pues la primera pregunta que tenemos para Jorge, que hay que aprovecharlo, esto es un manjar, esto es caviar lo que hay hoy aquí. Sí, señor. ¿Quién es Jorge Colón Delgado? ¿Dónde nació? ¿Cómo surgió su amor por el deporte? Jorge. Bueno, yo nací en Santurce, 26 de noviembre de 1953. Y desde pequeño me gustó el deporte. Me gustaba primeramente el hipismo y luego el béisbol. Y siempre me gustó guardar retratos y récords, hacer juegos imaginarios. Y mi padre fue el que me llevó por primera vez a un hipódromo y también el que me llevó por primera vez a un juego de pelota. Fue muy importante para mí porque de ahí en adelante pues me enamoré de ambos deportes. Entonces pues seguí creciendo, seguí aprendiendo, me gustaba mucho, siempre me ha gustado escuchar y escuchaba a la gente mayor hablar. Yo desde pequeño sabía quién era Lucio Hister y Canena Márquez y Willard Brown, porque esos eran los peloteros que la gente hablaba, Monte Irving, mi papá hablaba mucho de Monte Irving. Wow. Entonces, como a mí me gustaba escuchar, pues ya desde pequeño yo sabía quién era cada uno de esos grandes peloteros que hicieron tanto en Puerto Rico. Okay. Sí, señor. Y recuerdo, ya que nos diste la fecha de nacimiento, ¿verdad? 1953. Para esa fecha fue que Santurce tuvo el trabuco de que tenían a Willie Mays, Roberto Clemente, entre otras grandes superestrellas, ¿verdad? Bueno, verdaderamente fue un año después, 54. Okay. En 54, la edición del 54 que vino Willie Mays con Roberto Clemente, Boselman, aquel trabuco que fue a Venezuela y ganó la Serie del Caribe. Nos dio el tercer triunfo en una Serie del Caribe, el tercer triunfo también para Federico Zorrilla, que se convirtió en el primer dueño en esta área, en el área de caribeña, en ganar 3 veces una Serie del Caribe. Wow, ahí tenemos otro dato, ¿viste, David? Jorge, ¿practicaste algún deporte, béisbol? Sí, cuando pequeño yo quería ser pelotero, pero no tenía la estatura y no tenía el brazo y no tenía la rapidez, pero sí, desde pequeño pasábamos horas jugando primero con bola de goma y después bola de Spalding. Llegué a jugar béisbol de la escuela superior, eso es lo único que jugué, pero cuando me puse aquel uniforme para mí era como estar en Grandes Ligas, pero porque todo el mundo en aquella época quería ser pelotero y creíamos que era fácil, pero eso es tan bien difícil. Sí. Pero sí, jugábamos mucho béisbol y imitábamos a Clemente, a Cepeda, a todos esos jugadores. Sí, al igual que nosotros, los muchachitos de nuestra generación queríamos imitar a Alomar, a Exacto. los que eran infield, los que eran receptor a Iván Rodríguez, etcétera, etcétera. Exacto. Jorge, cuéntanos cómo fueron tus inicios en la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente. Pues miren, en el 2003, el colega y amigo Carlos Uriarte, que para aquel entonces trabajaba en el periódico El Nuevo Día, un hombre que estoy agradecido y es autor, escritor, historiador, otro gran personaje de nuestra literatura deportiva. Pues a él le ofrecieron la posición de historiador de la liga. Pero ¿qué pasa? Que como él trabajaba con el Nuevo Día, pues él dijo, mira, no, yo no puedo porque va a haber, no se ve bien. Pero yo tengo una persona que puede hacer el trabajo y me recomendó.
Entonces el presidente de la liga era el licenciado Joaquín Monserrate Matienzo y me llamó para conocerme y me hizo esta pregunta, que no se me olvida. ¿Quién fue el pitcher en el primer juego de Santurce en la liga? Y yo, eso para mí era un bombo, eso para mí un bombito al pitcher, pero sí, esa fue la pregunta que me hizo, porque claro, él al verme joven, él quería probar a ver si yo sabía 29, pero yo me sabía todo eso ya. Entonces yo le dije, pues fácil, eso fue Luis Rafael, el Tigre Cabrera. Estás contratado. Me dijo, estás contratado. Y así empecé yo con la liga, como historiador oficial en el año 1900, en el 2003. Y es una de las cosas que más atesoro, porque ahora mismo tuve hasta el 2006, en el 2007 la liga descansó. Uh-huh. Entonces hace 2 años regresé como historiador oficial. Me llamó esta vez el señor Galarza, que es el actual presidente, y es algo que yo llevo con mucho orgullo, porque tú ser custodio de la historia de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico es una responsabilidad bien grande. No es solamente tú sabes números, es tú buscarlos, es investigar la cantidad de periodistas, la cantidad de gente de Estados Unidos que me llaman para confirmar un dato, para saber de un pelotero. Y yo tengo todos los récords, me preocupé por tener todos los récords de la liga desde 1938 hasta el presente. O sea, yo tengo todo ahí guardado. Mucho de ello está digitalizado, que vamos a hablar más adelante del proyecto Béisbol 101. Pero es algo que llevo con mucha honra y me enorgullece pertenecer a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Así es. Oye, nosotros como fanáticos también te damos las gracias por esa palabra clave que es custodiar la historia de nuestro béisbol, que es cultura para nosotros. Uh-huh. Sí, David. Oye, Jorge, imagínate que yo te voy a emplear y te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Quién fue el padre del béisbol en Puerto Rico? Esa pregunta no mucho la pueden contestar, pero el padre del béisbol en Puerto Rico fue Amos Iglesias Van Pelt, un joven de 17 años que llegó a Puerto Rico a finales de 1895. Había aprendido a jugar béisbol en los Estados Unidos. Cuando él llega a Puerto Rico, nota que no se jugaba béisbol. Y un día, caminando por San Juan, la parada 3 en San Juan, vio a este hombre con un bate en la mano y se le acercó. Y le digo, mira, aquí no se juega béisbol, no se practica béisbol, ¿verdad? Y le digo, no, bueno, aquí hay unos estudiantes de Cuba que juegan béisbol, pero aquí no se juega el béisbol como tal. Y entonces le digo, comunícame con ellos, hazme contacto, ¿sabes? Para conocerlo. Entonces, ese señor se llama Braulio Sánchez, era un lavandero. Y él hizo el contacto con los estudiantes y junto a Amos Iglesias Van Pelt y esos estudiantes de Cuba que estaban aquí en Puerto Rico, le enseñaron a los puertorriqueños, a los jóvenes puertorriqueños, jugar béisbol y estuvieron practicando en donde está la biblioteca Carnegie. Aquello era un lote vacío y el primer juego, ellos empezaron a practicar en 1896 y el primer juego fue el 9 de enero de 1898 en el velódromo. Porque no habían parque de pelota, pues tuvieron que usar el velódromo de la Parada 15 en la calle Serra. Y el administrador del velódromo, Francisco Álamo, los ayudó a trazar las líneas de tercera y de primera. Y dentro del óvalo de la pista de bicicleta, ahí fue que se celebró el primer partido de béisbol oficial y borinquen, compuesto por los muchachos locales. ¡Wow! En 1898. Wow. Antes que llegaran los americanos. Eso te iba a preguntar. O sea, hay una creencia de que los americanos trajeron el béisbol. Ajá. Los americanos, o sea, cuando los americanos llegan en ese mismo año, julio de 1898, sí, ellos empiezan a jugar, los soldados desde la guerra civil están jugando. Ese era el entretenimiento número 1 de los soldados. Claro. Y entonces comienzan a jugar en el morro, donde nosotros volábamos chiringa cuando chiquitos. Ahí empiezan a jugar ellos porque no había parque. Y los puertorriqueños entonces empiezan a meterse, se entrelazan y ahí comienza el puertorriqueño a desarrollar
a desarrollarse como buenos peloteros, con esa competencia. Y así poco a poco, ese fue el desarrollo del pelotero puertorriqueño y fue debido a ese intercambio, a ese juego, esa competencia contra los soldados americanos, igual que los buques que venían, los buques de guerra, venían a Puerto Rico y cada buque tenía un equipo de béisbol. Sí. Y cada vez que tocaban tierra era jugar pelota en el morro. Y poco a poco se fue, el béisbol se fue adentrando. Claro, los americanos llegan en julio de 1898, pero hay constancia de que el 17 y el 18 de agosto, 2 meses después, en Mayagüez, los soldados americanos celebraron el primer partido de béisbol en la Sultana del Oeste. O sea, entonces tenemos que imaginarnos que pasó en San Juan, pasó en Mayagüez, tuvo que haber pasado en Ponce y en todas partes de Puerto Rico que había una base militar, ahí se estaba jugando ya béisbol. Claro que sí, competitivamente. Oh, María, sí. Estoy aquí tomando nota porque esas son cositas que no sabía. Gotitas del saber. Así es. Pero así fue que comenzó el béisbol en Puerto Rico. Wow. Oye, Jorge, próximamente en el béisbol de las Grandes Ligas celebran el centenario de las Ligas Negras. ¿Qué papel jugó Puerto Rico en el apoyo a esos jugadores cuando vinieron a jugar aquí en la Liga de Puerto Rico? ¿Y qué aportaron esos jugadores al béisbol? Bueno, mira, este próximo domingo las Grandes Ligas conmemoran el centenario de las Ligas Negras. Eso ocurrió el 13 de febrero de 2020, verdaderamente, pero con la pandemia todo se pospuso. Entonces este domingo las Grandes Ligas, en cada partido va a haber algo alusivo a las Ligas Negras. Puerto Rico fue un apoyo y una aportación de parte y parte. La aportación de los negros a Puerto Rico fue que enriquecieron el béisbol nuestro. Porque los negros llegaron en el 38 en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico y esos refuerzos enriquecieron, le dieron una competitividad a nuestra liga tremenda. Sí. Pero también el trato que le dio el puertorriqueño al negro, porque como nosotros en ese aspecto somos daltónicos, siempre hemos sido así. Nosotros jugamos un béisbol, hemos jugado un béisbol integrado desde 1898. Para Exacto. Nosotros es lo mismo blanco que negro, no es igual que los americanos. Entonces, cuando esos negros llegaron a Puerto Rico, porque ya ellos habían jugado en las llamadas ligas extranjeras, antes de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, se celebraban unos torneos donde venían equipos de las ligas negras de México, de República Dominicana, y jugaban de octubre a abril distintas series. Y los negros empezaron a llegar, las ligas negras, los equipos de las ligas negras comenzaron a llegar desde 1916. Pero de forma organizada empieza el béisbol en 1938. Y nosotros le cogimos un cariño tremendo a los jugadores negros. Y esos negros venían a Puerto Rico y ellos podían ir a cualquier hotel. En su casa. No se sentían como en su casa, al contrario. Los tratábamos como se merecían, porque en su casa había segregación. Exacto. En su casa, en su casa no podían beber agua de la misma fuente. No podían ir al mismo baño, no podían andar con mujeres blancas, todo eso. Aquí podían hacer todo lo que quisieran. Y entonces era tan bueno el trato que año tras año, muchos de ellos llegaron y venían a Puerto Rico. Algunos de ellos pasaron la luna de miel, como Leon Day, Larry Doby, vinieron a Puerto Rico, Bill White, jugadores que tienen a Puerto Rico en un lugar especial. Leon Day era un ídolo en Aguadilla y lo trataron tan bien que cuando le saltaron al Salón de la Fama del Béisbol, él pidió que le pusiera que salir en la placa con la gorra de Aguadilla. Es el único pelotero, pelotero en el Salón de la Fama que tiene una gorra de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Y es porque lo trataron muy bien y tiene unos gratos recuerdos de esa parte, ¿verdad? De Aguadilla. Y por eso es que tú lo ves en la placa con la gorra de Aguadilla. No sabía eso tampoco. León, como de León. León Day. Todavía la viuda está viva. Creo que se llama Geraldine. Y una pena porque le dio tiempo a él a seleccionar la obra de la Aguadilla. A él le dieron en marzo de que iba para el Salón de la Fama, pero murió antes de la exaltación. Carajo. Pero lo complacieron, ¿verdad? Y la placa de él, cuando vayas a Google o al Salón de la Fama, busca porque es León Díaz, vas a ver la obra de Aguadilla. ¡Wow! ¡Qué orgullo! Sí.
Sí. Jorge, y seguimos en la misma línea. ¿Cómo surge Béisbol 101 y qué podemos encontrar ahí? Bueno, mira, Béisbol 101 es algo que salió de la nada. Béisbol 101 comenzó en el 2013, yo escribiendo solamente. En el año pasado, por primera vez, lo abrí a distintos periodistas. Tengo ya 8 escribiendo conmigo, pero yo siempre me he preocupado de que en los Estados Unidos y fuera de Puerto Rico se conozca la historia de Puerto Rico. Y de momento, como en septiembre del año pasado, hablo con Javier Castellano, un joven puertorriqueño radicado en Estados Unidos, que es el editor de Corte 4, una página de Grandes Ligas, que fue el webmaster de la página mía, y le dije, oye, Javier, ¿tú crees que nosotros podemos hacer una parte de la página Béisbol 101 dedicarla a la Liga de Béisbol con todos los ganadores año por año, los líderes por renglones, además de hacer los perfiles de los jugadores como Baseball Reference? Y me dijo, te voy a averiguar. Al otro día me llama y me dice, se puede. Wow. Y me preparó la plantilla y empecé a vaciar información, y eso fue en septiembre. Ya para la liga, cuando empezó en noviembre, ya yo tenía 75 peloteros preparados y tenía ya todos los renglones, los líderes de hit, dobles, triples, de los campeones, los dirigentes, todo lo tenía. Y entonces, por primera vez en Puerto Rico, había algo disponible para todo el mundo. Con una computadora, con un botón, tú podías decir, oye, ¿qué hizo Canena Márquez en Puerto Rico? Tú buscabas Luis Canena Márquez, ¡pap!, un botón, y ahí estaba el récord completo. Pero fui más allá, no me conformé con eso y dije, caramba, aparte del récord de Puerto Rico, me gustaría tener el récord de las ligas negras y el récord de Grandes Ligas. Entonces me comuniqué con Baseball Reference, que es la principal página, y le expliqué que yo quería, si me permitían hacer un linkearme con vamos a suponer, Roberto Clemente, si yo ponía en una hoja, en un link, datos de Grandes Ligas. Entonces tú le das ahí y te va a conectarte con la página Baseball Reference y el récord de las Grandes Ligas. Okay, entonces, los que están en las ligas negras, me comuniqué con Simheads, que es la página principal de las ligas negras, le expliqué y me dijeron que sí, me dieron autorización. Entonces no me quedé ahí, dije, bueno, y los que están en el Salón de la Fama, pues hablé con el Salón de la Fama de Béisbol en Cooperstown y me autorizaron. Por ejemplo, Roberto Clemente, le das biografía en el Salón de la Fama y te va a conectar con la página del Salón de la Fama con toda la información de Clemente en la página, en el Salón de la Fama. O sea que están los peloteros, el que hayan ido a las Grandes Ligas, ligas negras y el Salón de la Fama, ahí tú lo vas a tener todo, además de lo que hizo en Puerto Rico. ¡Wow! Estamos hablando con Jorge Colón Delgado, historiador de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Jorge, yo pienso que ese proyecto de Béisbol 101 ha sido una bendición para los narradores y comentaristas radiales de televisión, porque les sirve para en vivo. Para llevar el mensaje a la fanaticada, como tú dices, quién fue Canena Márquez, si en algún momento del juego llega. Exacto. Esa es la clave, que pueden estar en la cabina de transmisión y pueden tener la página de Béisbol 101 abierta, buscan algo brevemente, como nos cuenta Jorge, y ya tienen la información ahí. Pero además es una herramienta para los maestros de educación física, para los maestros de historia. Así es. Porque ahora, antes de la página Béisbol 101, si tú querías saber algo de Canena Márquez, de Pancho Coimbre, había que buscar los libros. Pero ahora lo tienes ahí en la computadora y tú puedes decirle a un niño, ok, búscame los datos biográficos, por ejemplo, de Pancho Coimbre. ¿Y qué hizo en Puerto Rico? Y el niño lo que tiene que hacer es ir a Francisco Coimbre y ahí está todo y puede escribir y hacer su proyecto. O sea que es una gran herramienta también para los maestros de historia y los maestros de educación física. Así es. Y mira, Jorge, te agradecemos también porque yo llevo listas de los campeonatos de diferentes ligas y deportes y como tú dices, yo nunca pude encontrar los equipos subcampeones. Yo creo que desde los años 80 hacia atrás, los 70, los 60, el equipo subcampeón. O sea, no sabía el macheo de las series finales hasta que vi la página. Sí, pues yo me caí. No, y está esa información más los dos dirigentes. ¡Wow! O sea, el dirigente que llegó primero, el primero y el que llegó segundo. Y ya
tenemos los que batearon 400, los que batearon para el ciclo. Ahora estoy trabajando el gran proyecto, ganados y perdidos de todos los dirigentes de la liga desde el 1938. Porque no se sabe quién está primero entre los dirigentes. ¿Qué dirigente ha ganado más? Nadie sabe. Exacto. Y en ese proyecto, y ese es un proyecto que me voy a tardar, porque imagínate, es de 1938 hasta el presente. Pero esa es una de las grandes metas que tengo con la página Béisbol 101. Así es. Qué bueno. Jorge, ¿y cuántos libros has escrito y cuáles son los mismos? Bueno, mira, yo he escrito 7 libros ya. Yo comencé con el primer libro mío fue Camarero en Punta, que es de hipismo, el caballo camarero, que fue el que me hizo escritor. El segundo libro fue La Maquinaria Perfecta, que es el equipo que tú acabas de mencionar de lo que vino Willie Mays. El tercer libro fue La Historia del Clásico del Caribe, que es de hipismo. El cuarto y quinto es la historia de la Liga de Béisbol Profesional y los mejores 75 peloteros. Ah, Entonces tengo el sexto, que fue el cangrejo, y Pedrín Zorrilla, el cangrejo mayor. Y el séptimo, la historia de los indios de Mayagüez. yo quisiera todos esos, papi. Los estoy anotando aquí en el carrito En el cart. en el cart. Le estoy añadiendo al carrito, mira. Sí. Aquí el Pues, señor presente tiene el de los indios y tiene otro más, ¿verdad? el de los 75. Mejores jugadores. Sí. Sí, ese me gustó mucho porque ahí eso era una muestra de lo que sin yo saber iba a ver en Béisbol 101, si te fijas. Okay. Así es. Era, porque a mí siempre me ha preocupado que la gente conozca, ¿verdad? Porque aquí en Puerto Rico, lamentablemente, todo el mundo, como que el atleta cuando se retira, la gente se olvida de ellos. Sí. Y distinto a Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos tú ves que constantemente te hablan de Baby Ruth, de Lou Gehrig, de Carlton Fix, de Bob Feller, pero aquí en Puerto Rico rara es la vez que se habla de Canena, de Pancho, de Perucho Cepeda, de Carlos Berniel, todas esas grandes figuras de antes. Y yo creo que con esto de Béisbol 101 pues ayuda a que la gente pueda ir al pasado, buscar y estudiar y conocer esos peloteros. Así es. Sí, la gente ve, por ejemplo, el estadio Luis Canela Márquez, pero ¿quién ¿Y fue quién ese? es? ¿Fue maestro? ¿Fue alcalde? ¿Fue...? Exacto. Así mismo. Oye, y hablando de Canela Márquez, fue el primer negro firmado por los Yankees de Nueva York. No jugó con los Yankees, pero fue el primer negro en la organización de los Yankees de Nueva York. Muy pocas Wow. personas saben eso. ¿Oh, sí? ¿Viste? Canela Márquez. Jorge, ¿No lo sabía, David? ¿Tú no sabías eso de Canela? No. El Y soy primer negro fanático, mira, y soy fanático yankee. Pues mira, ¡Qué vergüenza! el primer negro firmado por los Yankees fue Canela Márquez. Qué bien. Aquí tengo otro datito. Eso tiene que ir para mis gotitas del saber. Sí, Oye, señor. Jorge, dijiste algo dijiste que tu primer libro fue Camarero, que fue el que te hizo escritor. Cuéntanos. Bueno, Camarero, lo que pasa es que un caballo famoso en Puerto Rico que ganó 56 carreras consecutivas, que es un récord mundial. Y ese caballo estaba enterrado en el hipódromo El Comandante de Carolina. Cuando el hipódromo el Comandante de Carolina cierra operaciones, termina operaciones que lo pasan para el hipódromo El Comandante de Canóvana, dejaron la caja que contenía los restos de Camarero. Entonces, en 1990... Perdona, ¿los dejaron dónde? En donde estaban sepultados, en el infield. Okay. Sepultado. Él estaba sepultado en el infield, en una herradura de flores. Wow. Cuando cierran el hipódromo, lo dejaron él, ese caballo, más 4 otros caballos famosos, de Kid, Temporal, Imperial y Huizogé. En el mayo de 1994, leo que que comenzaba la construcción del Parque Escorial, que es lo que está allí ahora. Entonces, pues yo llamé al hipódromo acá en Canóvana, le dije, mira, van a comenzar a construir en ese hipódromo, tienen que sacar a Camarero de allí. Ahí están los restos de Camarero y otros 4 caballos más. Y no me hicieron caso. Me dijeron que sí, pero no hicieron nada. Y ya en agosto, en septiembre, ya iba a comenzar, ya habían tumbado todo el hipódromo y yo fui allí y con la ayuda de
¿Ah? ¿Ya tú sabías el lugar donde estaban sepultados? No, bueno, yo me dejé llevar por Exactamente. yo me dejé llevar por una fotografía aérea porque aquello estaba plano. Wow. ¿Sí? Aquello estaba plano, fue con una fotografía aérea y encomendándome a Dios en ese momento que yo pude conseguir ese caballo. Porque yo dije, y esto lo voy a decir así, si es tu voluntad que aparezcan los restos de Camarero. Y así fue. Wow. Entonces, cuando aparecen los restos, con la ayuda del ingeniero Héctor Santiago, que era el que estaba a cargo de la construcción, yo vengo y llevo los restos, viene la prensa, la radio, televisión, van a casa para ver, porque yo me traje los restos para mi casa, la caja con todos los huesos. Y yo hice un inventario, yo puse todos los huesos en la sala y los conté, hice un inventario de uno por uno. Entonces la prensa al enterarse llega a casa, vino del Canal 11, bueno, fue tremendo. Entonces mi jefe en la telefónica me dice, cuando vio todos esos reportajes, ¿por qué tú no haces un libro de ese caballo? A mí me gustaba escribir. Y yo dije, ¿usted cree? Me dice, sí, es un libro de ese caballo para que le deje esa historia para las generaciones del futuro. Y así fue, comencé a hacer el libro en septiembre de 1995 y lo publiqué en diciembre de 1998. Y así fue que yo me hice escritor por un caballo. Wow, y desde entonces 6 libros más para 6 Jorge libros más. Colón Delgado. Así mismo es. Así como te lo O sea, estoy contando. que en Ajá. honor a ese caballo, el nombre del que era El comandante, sí. comandante. Sí, cuando él lo pasan al hipódromo del comandante de Carolina, de Canóvanas. Pero entonces, eso fue en 1994 y en el 2006 cambia, 2007 empiezan el hipódromo Camarero, le cambian el nombre al comandante de Canóvanas a hipódromo Camarero en honor a él. Y él Wow. está, el hipódromo se llama hipódromo Camarero y él está sepultado en el poste de la milla y un octavo. Hay una herradura grande y ahí está en los restos del campeón. ¿Algún otro ejemplar parecido? Bueno, parecido ninguno, porque ganar 56 es algo asombroso. Pero sí, yo a la semana siguiente me pusieron la maquinaria, después de yo haber encontrado al camarero, porque les dio vergüenza al hipódromo que una persona en particular hiciera eso cuando debían de haberlo hecho ellos. Sí. Y me pusieron maquinaria, personal, bueno, para que consiguiera los otros 4. Y estuve todo el día allí, pero solamente conseguía de Kit, que es uno de los mejores caballos que ha dado Puerto Rico y el primer caballo puertorriqueño en correr en los Estados Unidos. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo encuentro a Dikit, yo creía que iba a ser como camarero, una caja pequeña con hueso, y era una caja enorme, porque resulta que cuando él muere, el dueño lo deposita en esa caja. Y entonces yo, por curiosidad, cuando vemos esa caja como un piano de grande, le digo el de la pala mecánica, a una incisión en la esquina para ver qué hay adentro. Y cuando, para nuestra sorpresa, no se veía nada, pero cuando paran la caja con unas cadenas empezó a botar sangre. La sangre del caballo, porque el caballo cuando murió lo pusieron rápido en esa caja. Wow. Y estaba intacto. Yo le vi la cara, el pelaje, tenía una soga en el cuello, tenía un ojo abierto. Estaba intacto el caballo porque al parecer lo pusieron en la caja, lo sellaron y no se descompuso. Sí, no se descompuso, exacto. Wow. Ahora, pues claro, al yo abrir la caja, pues se descompuso, pero yo no sabía. Pero con todo y eso, ¿verdad? Pues él está también al lado de Camarero, sepultado al lado de Camarero en el hipódromo Camarero. Sí. Wow. Sí, el hipismo también ha sido una de las pasiones nuestras en Puerto Rico. Sí. Señor. Jorge, yo quiero hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo surgió el libro, la idea del libro de los cangrejeros y también la idea del libro de los indios de Mayagüez? Pues mira, la maquinaria perfecta surge porque yo solamente tenía el libro de Camarero, 1998, que lo publico, pero habían pasado ya 4 años y no había publicado nada más y no sabía de qué escribir.
Y me había dado cuenta de que en Puerto Rico se hablaba mucho del Dream Team, pero nunca se hablaba de ese equipo de Santurce, de Willie Mays, Olmo, Clemente, Will Sermon. Yo dije, yo voy a hacer un libro sobre ese año. Y ese fue mi segundo libro. El libro de Pedrín Zorrilla me contrató el Cangrejo Mayor, la viuda de Pedrín, que quería que hiciera un libro con la biografía de todo. Y Pedrín, ese fue un libro bien difícil, porque Pedrín fue pelotero, dueño de equipo, representante a la Cámara, escucha, pero un hombre bien versátil y me dio mucho trabajo. Exacto. El libro del Clásico del Caribe, otro libro gigantesco de más de 400 páginas, eso fue la Confederación Hípica del Caribe y cuenta la historia completa, año por año, de lo que pasó el Clásico del Caribe y sus carreras caribeñas. La liga me contrató sin yo ser toda, ¿sabes? Yo no era historiador oficial, había dejado de ser historiador oficial, pero el licenciado Héctor Rivera Cruz me contrató para que escribiera la historia de la liga en los 75 años y que hiciera un comité donde escogiésemos los mejores 75 jugadores. Wow. Y ambas cosas se hice 2 libros de eso. Después vino el libro de Mayagüez. Mayagüez me contrató Luis Gómez, el dueño de Mayagüez, cuando aquellos equipos de Jim Dwyer, Randy Reddy, Coco, José Manuel Morales, Bombo Rivera, aquella época de oro de Mayagüez, y fue el hombre que rescató la novena de Mayagüez, porque en 1974 Mayagüez lo iban a pasar para Bayamón. Wow. Y él compra la novena, y ya sabemos la historia de cuántos campeonatos ganó Mayagüez. Entonces, él me contrató para hacer ese libro de los indios de Mayagüez, y él quería que yo lo hiciera del 38 para acá. Pero como a mí me gusta siempre ir al fondo de las cosas, le dije, don Luis, ¿por qué mejor no hacemos el libro desde que comenzó el béisbol en Mayagüez? En Mayagüez. Y me dijo, pues está bien, dale para adelante. Es la historia de Cholo García. Exacto. Y Cholo, y más de Cholo, antes de Cholo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí él me da esa oportunidad, me dijo, que dame empejarlo. Y ahí entonces hago el libro de los indios de Mayagüez, me tomó también 5 años. Wow. Casi 450 páginas, 17 capítulos. Y hay 17 capítulos de buena madera, Lenny. Sí, y de buena distancia, pero... María, ese es uno de los libros que quisiera devorarme también. Mira, bueno, hay 3 libros. Hay 3 libros a buscarlo. Sí, hay 3 libros que me han consumido 15 años de mi vida. Sí. El libro de Pedrín, el libro del Clásico del Caribe y el libro de los indios. Cuando yo sumo los años que le dediqué a esos 3 libros, son 15 años de mi vida que yo le dediqué. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora con eso, yo creo que yo no voy a escribir más. ¿O no? No, yo voy a dedicarme a Béisbol 101. Voy a digitalizar lo más que yo... Yo tengo 67 años. Yo tengo 67 años. Y yo no puedo meterme en otro proyecto de 5 años, porque serían 72. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como uno tiene que ser realista, es mejor seguir digitalizando la historia de la liga. Sí. Hasta que Dios me dé vida, Dios me dé salud. Y también quiero hacer cortometraje. Mira, el año pasado el Hipódromo Camarero me dio la oportunidad y me contrató para hacer un cortometraje que se llama Metamorfosis. Está en YouTube y es la historia de todos los hipódromos que ha tenido Puerto Rico y los pude incluir en 9 minutos. ¡Wow! Y ahí está toda la historia de todos los 19 hipódromos que ha tenido Puerto Rico. Es un documento tremendo. Y eso que yo hice para los hipódromos, quiero hacerlo para el béisbol. Yo quiero hacer un documental de cómo empezó el béisbol en Puerto Rico y quiero hacer un documental de cómo empezó la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. El documental de cómo comenzó el béisbol en Puerto Rico, no lo voy a iniciar hasta que yo dé en el sitio con un retrato del velódromo de la Parada 15. Ya yo más o menos sé dónde queda, pero no tengo un retrato. Y tengo un poquito de prisa porque en el 2023 se cumplen 125 años de eso. Sí. Y me quedan 2 años nada más para encontrar esa foto o un grabado del velódromo de la Parada 15. Una vez yo encuentre eso, se inicia. porque ya todo lo demás lo tengo.
Wow, ese sí que estaría Y lo que espectacular. lo que quiero dedicarme en esta etapa de mi vida es a hacer documentales de media hora sobre el béisbol de Puerto Rico. Así es, eso sería espectacular, de verdad que sí, porque tampoco hay videos ni récords, Nada. por ejemplo en YouTube, que hoy día es la base de datos en cuestión de videos y no se encuentran muchas cosas del béisbol Y tú, profesional. y tú a través del video llegas a más personas que un libro. Así es, Claro, Porque ciertamente. el tope que tú puedes, eh, publicar son 1000. oh, No son más de, tú no puedes publicar más de 1000 porque se te van a quedar en caja. claro, claro, Ok. Aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos no. Pero en Puerto Rico ese es el límite tuyo. Es raro el libro que tú puedes publicar más de 1000. ¿Qué pasa? Tú publicas un libro de 1000 nada más. 1000 entre 3.5 millones. Eso es nada, nadie lo ha leído. exacto, exacto. Pero por un Cierto. video, tú puedes ese video coger y repartirlo a las escuelas públicas. Tú puedes ese video llevarlo a cualquier lado, es mucho más cómodo y a la gente le gusta más ver fotos y ver video que leer. Claro, Y claro, yo creo que se puede adelantar mucho más la historia haciendo videos ahora mismo en esta etapa de mi vida que libros. claro. Y son los tiempos actuales, verdaderamente. Por ejemplo, en el Museo del Deporte, en Guaynabo, También. Bueno, ese cortometraje podría estar también. ahí en el archivo histórico de Puerto Rico, en la Universidad Sagrado Corazón, Universidad de Puerto Rico, en las academias de béisbol. Las academias de béisbol como parte del currículum de los jugadores, de estos estudiantes peloteros, Así también se es. le puede dar. Que conozcan a sus antepasados en el ámbito beisbolístico, sí. Exactamente. ¡Wow! Ese lo estaremos Dirías, esperando con ansias. oh sí, señor. Dirías que tienes a todo y cada uno de los jugadores en béisbol 101 o te falta todavía alguno. No, tengo 165. Yo Okay. comencé en noviembre con la temporada pasada, comencé con 75, ya voy por 165. Wow. Y Y piensas continuar. la meta es llegar, o sea, yo no sé a dónde yo voy a llegar porque yo no sé cuánta vida me queda. Pero Claro. la meta próxima que empieza la temporada en diciembre es tener 200 perfiles ya. Se puede, se puede. Sí, sí se puede. Lo que pasa es que soy yo solo. Exacto, exacto. No hay Sí. asistente ni nada. No, soy solo, entonces eso hay que hacerlo en Excel. La actuación de ellos de por vida hay que pasarla a una tabla Excel y eso transformarlo al idioma que reconoce WordPress. Exacto, exacto. O sea, ahí lo malo es cuando, ¿sabes? Ahí lo difícil es, yo creo que ya los más importantes, me faltan muy poquito, los más importantes están ahí, es cuando vamos a suponer, tú tienes un pelotero que tiene 15 temporadas y tú tienes que ir año por año, anuario por anuario o informe por informe a buscarlo y pasarlo a Excel. Esa es la parte tediosa. Wow. Sí, Esa es la señor. parte, pero después que tú haces eso, lo demás hay que buscar un retrato, hay que buscar dónde nació, dónde murió, la estatura. ¿Sabes? Una cosa, a mí me gusta hacer las cosas bien y por eso es que uno se Claro, tarda, ¿verdad? Estoy Claro. solo, pero ya van por ahí 165. El año pasado, para esta época, había 0. sí, señor. Ya están más cerca de los 200 Estoy, que en sí, menos de 12 meses, pero qué bueno. Me encantó la ¿Cómo, página. ¿Cómo fue ese proceso, por ejemplo, de buscar las estadísticas, qué nombre se me viene de Satchel Paige? bueno, mira, la Satchel Paige, si tú vas a los periódicos de la época, hay unos resúmenes, como hay en los periódicos de ahora, estadísticas finales. Entonces yo lo que hice fue que cuando no habían informes de la liga anuales, iba a la biblioteca y le sacaba copia al periódico El Mundo de las estadísticas finales. Y así coleccioné todas desde el 38 hasta acá. Y lo que hacía era que buscaba a Satchel Paige, que yo sabía que había en 39, Okay. ponía la data y así. De cada uno de ellos, eso es lo que hay que hacer con cada uno de los peloteros, año por año. Wow. Es bien difícil. ¿Sabes? Sí. Te tiene que gustar. Sí, No es señor. no es un trabajo, yo voy a hacerlo, no, porque es tedioso. Y lo que te impulsa a ti es
el que te gusta y la responsabilidad que tú tienes con la gente. Exacto. Porque la responsabilidad, porque yo creo que cuando cuando yo muera, que tú puedas de aquí a 20 años ir a esa página, porque déjame decirte una cosa, ya yo tengo una persona que se va a hacer cargo de esa página cuando yo me muera. Sí, O sea, sí, eso es importante. Claro, porque imagínate, yo pasando todo este trabajo y de momento desaparezco y se va todo eso a pique. Ya yo tengo y lo que tienen son 20 y pico de años, o sea, que es jovencito. Y yo le dije, tú te vas a encargar de seguir esto. Yo voy a hacer lo más difícil ahora, que es los peloteros de antaño, porque después va a ser más fácil para ti. Claro. Y esa persona eso está cuadrado también, o sea, que esa página va a seguir cuando yo no esté. Muy bien. Qué bueno. Y Tremenda noticia. Sí, ¿verdad? Porque eso uno estaba pensando, caramba, y después sucede lo mismo que estos personajes. Usted ya no estaba aquí en este mundo y quién se acuerda del proyecto, etcétera, etcétera. Y ha pasado siempre. Porque Sí. usualmente las personas que se dedicaban a esto antes que yo, cuando mueren, pues no se sabe qué pasó con su trabajo. El trabajo de cada uno de ellos desaparece. Sí. Y esto no tiene ninguna excusa porque está digitalizado. Es Exacto. cuestión de seguir pagando el dinero que hay que pagar mensualmente y seguir incluyendo peloteros. Así es. Jorge, ¿cuál ha sido el mejor jugador del pasado o en los años recientes, ambas épocas, que tú hayas visto o que hayas escuchado? ¿Quién ha sido el mejor jugador en Puerto Rico? O me puede dar el top 3. Bueno, pero tus conocimientos no necesariamente nos vas a hablar por lo que hayas visto. Sí. Exacto. Sí, buena observación, no hay que haberlo visto, ¿verdad? Porque si no, no podríamos hablar de Baby Ruth. De Baby Ruth ni ni de Lou Gehrig. Cierto. Mira, aquí en Puerto Rico, el bateador número 1 es Willard Brown. 350 de por vida, 604 de slugging, 2 triples coronas. Eso era una máquina de batear. Está en el Salón de la Fama del béisbol. Entre los nativos, me tengo que inclinar por Canena Márquez. Está en todas las estadísticas, está entre los primeros 10 y muchas de ellas está primero, como es el caso de hits. Uno de los bateadores más completos que ha tenido Puerto Rico, Orlando Cepeda. Orlando Cepeda es el único puertorriqueño con 300 de por vida y 500 o más de slugging. Es el único. Y el único que lo supera a él es Willard Brown. ¿Y con quiénes jugaron ellos? ¿Con quién jugó Cepeda? Cepeda jugó con Santurce. Willard Brown jugó con Humacao, Arecibo y Santurce. Y Canena Márquez jugó con Aguadilla, Mayagüez, Ponce y San Juan. Cuando dices Humacao, si no me equivoco, esa franquicia pasó de Humacao a Arecibo. Sí. Esa franquicia desaparece a mitad de temporada. Ahí estaba Willard Brown. Y entonces la liga decide pasar la franquicia a Arecibo, pero hay una cosa bien curiosa. Arecibo no tenía parque. Wow. Entonces ellos tenían que jugar como local. Vamos a suponer, decía Santurce contra Arecibo. Y Arecibo era local, tenían que jugar en el Escobar. Okay. Entonces, si Arecibo iba a Mayagüez, Arecibo en Mayagüez en la Liga París, Arecibo era el local y Mayagüez era el visitante, porque no tenían parque. Wow, y el Rodríguez Olmo se hizo en los años 60, ¿no? Sí, el Rodríguez Olmo fue en los años 60. Ahí empezó la expansión, ¿verdad? Y Luis Rodríguez Olmo fue el primer dirigente de esa novena. Y han habido muchas expansiones y transferencias de equipos, muchas. Sí. La más lamentable de todas ha sido la de cuando pasaron a San Juan a Bayamón. Eso fue algo que nunca nos pudimos... O sea, eso es como matarla. Eso es como cambiar a Boston o los Yankees de la Liga Americana y desaparecer. Esa rivalidad entre Yankees y Boston era la que había entre San Juan y Santurce. Y mataron esa rivalidad. Y San Juan desapareció y desapareció el City Champ. Caramba. Ojalá y todavía haya, ¿verdad? De alguna manera que puedan regresar los senadores a la liga. Se esperaba ahora que a Lomar le fuera a poner el nombre ¿verdad? De senadores de San Juan nuevamente a esta franquicia nueva, pero pues no pasó así.
Jorge, ¿tú crees que los Leones puedan regresar este año? No, no, este año van a jugar con 7 hasta el Sí. momento. Ponce, hay que arreglar el parque. Mientras no se arregle el parque, hasta que no veamos movimiento en ese parque, no podemos pensar en que Ponce va a tener una franquicia. Y siempre hay esa, ¿verdad? Esa esperanza. Ponce hace falta. Sí, Ponce es la segunda ciudad de Puerto Rico sí es. y tiene, de hecho, la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico nació en Ponce, en la alcaldía de Ponce. Wow. ¿Sí? Junio de 1938. Ahí fue que nació la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Se firmaron los documentos y todo ahí. Ah, exactamente. Ahí es que comienza la liga. Wow, nos En hace la casa falta, sí. alcaldía. En la casa alcaldía. Volviendo a la pregunta anterior, Dígame. ¿cuál fue el mejor jugador del pasado, Lenny? Eso fue lo que dijiste, la Sí, pregunta, ¿no? sí. ¿Del Will pasado Albrán, dije Will. o en los años recientes? O Ok. sea, tú como Ajá. que quieres dividir las épocas. Bueno, Sí. Puerto Rico, hay que dividir las épocas, te voy a decir por qué. Yo en esta vamos pandemia, yo he leído mucho. Por ejemplo, mira, vamos a coger el caso de Albert Pujols. Yo decía hasta hace poco que Albert Pujols es la mejor primera base de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque Albert Pujols juega un béisbol distinto al que jugó Lou Gehrig. Lou Gehrig jugó un béisbol de blanco, 8 equipos, no viajaban en avión, no jugaban de noche. Albert Pujols, el béisbol de Albert Pujols es un béisbol más internacional. Así es. Hay latinos, hay japoneses, americanos, hay de todo. Antes no, antes lo que había eran americanos, punto blanco. Y era un béisbol más de... el pitcher te tiraba las 9 entradas, no habían relevistas. El que más duro tiraba eran 85 millas por hora. No es como Así ahora, es. que son a 100 millas por hora, 95 para arriba. Y O no sea, estaba Babe Ruth bateando detrás de ti. Exactamente. Entonces, yo seguí estudiando y dije, caramba, pero yo no puedo ser injusto con los peloteros de antaño. Te voy a decir por qué. Porque Lou Gehrig no tiene culpa de haber jugado en esa época. Claro. Y Lou Gehrig no sabemos qué hubiese hecho en esta época. ¿Entiendes? Entonces, para eso, pues yo recapitulé y lo dije en mi programa, Béisbol entre Amigos. Dije, mira, yo dije esto hasta los otros días, pero yo para no fallarle, para no faltarle quizás no tener la deferencia con esos peloteros de antaño, voy a decir que las 2 mejores primeras bases que ha tenido el béisbol es Lou Gehrig y Albert Pujols. Y así pasa en todas las posiciones. Ahora, lo que yo sí estoy consciente y claro es que el béisbol de ahora es un béisbol mucho más fuerte que la época los antes. Lanzadores, muchos más tipos de picheo. No, y cógete la alineación. Antes la alineación, después que tú salías del quinto bate, el sexto era regular y el séptimo, octavo y noveno eran out. Eran defensivos, eran jugadores defensivos. Claro, nada. ahora no. Ahora tú tienes la alineación, ahora te batea del 1 al 9 y si le pones el bateador designado, sacas el pitcher, es otro bateador más. Así es. O sea, es un béisbol totalmente distinto. Por eso es que es mejor decir este y este. Por ejemplo, mira, right fielder para mí, en esa época era Baby Ruth. Pero después que tú entras en la época de los negros, ahí está Hank Aaron. Entonces, ahora en esta época, si tú te buscas el récord de Mookie Betts, lleva buen paso, tiene 6 años tremendo y es muy posible que de aquí a 20 años Mookie Betts sea el mejor right fielder de su época. Pasa con Willie Mays en el center field, que todo el mundo habla de Willie Mays. Willie Mays fue tremendo, pero Mike Trout es tremendo también. Sí. ¿Entiendes? Entonces tú no vas a decir que Mike Trout es mejor que Willie Mays porque Willie Mays no pudo jugar en esta época. Claro. Pero entonces respetas a Willie Mays y respetas a Mike Trout. Claro, no se saca ninguno de contexto. En el caso de Puerto Rico, pues todo el mundo dice Roberto Clemente. Okay. Yo te digo que en su época fue Clemente. En la época después de Clemente, Iván Rodríguez. ¿Por qué? Porque Iván Rodríguez es catcher. 32 jugadores han conectado 3,000 hits. Ninguno es receptor. El más cerca, Iván Rodríguez, con 2,844. Eso quiere decir que esos 2,844 hits son 3,000 en cualquier otra posición. Porque los conectó en ñangotao, con careta, con peto,
es la posición más difícil del béisbol. Sí, Por sin eso, duda. por eso es que no hay catcher que han conectado 3,000 hits y él por poco lo hace. O sea que podríamos decir aquí, sin faltarle respeto a nadie, que los dos peloteros más grandes que ha tenido Puerto Rico, peloteros, es Roberto Clemente e Iván Rodríguez. Así es. Van en ambas facetas, o sea, un líder como llevó, Sí. por ejemplo, a ese equipo joven de los Marlins a la Serie Mundial y luego a Detroit. No, O sea, y cuando se retira, 13 guantes de oro, 47% sacando a las bases con esa edad. Lo que pasa es que Puerto Rico todavía, y esto lo digo con toda sinceridad, Puerto Rico no se ha dado cuenta que pelotero fue Iván Rodríguez. sí, señor. No nos hemos dado cuenta. Pero Iván Rodríguez, podríamos decir que es el receptor más completo que ha dado el béisbol de la historia. Porque Johnny Bench dio más honrones, pero Iván Rodríguez dio honrones. Exacto. Y Johnny Bench ganó guante de oro, pero Iván Rodríguez ganó más guantes de oro. Y Iván Rodríguez sacó más gente en base. Y Iván Rodríguez robó más bases que Johnny Bench. Ahí se separan por el reconocimiento de la maquinaria roja. Exacto. Y que los americanos, fíjate que no se han hecho todos estrellas últimamente, porque ya esos nombres de Luger y Ty Cobb y eso ya han pasado. Y tienen que darle espacio al pelotero latino. Y cuando te digo eso, si tú haces vamos a suponer si ellos quieren hacer un todo estrella de todos los tiempos, hoy, Iván Rodríguez tiene que estar ahí, Albert Pujol tiene que estar ahí. Es muy posible que Alex Rodríguez tenga que estar ahí en el Ciore. Y ahí tienes 3 latinos que le está quitando 3 posiciones a 3 americanos. Sí, entonces, señor. para dejar la cosa quieta, dicen, vamos a dejar esto aquí en el siglo XX. Vamos a dejarlo en el siglo XX y vamos a dar que siga la gente hablando de Johnny Bench, de Lou Gehrig, pero verdaderamente, por lo menos hay... y en la segunda base, Roberto Alomar es la segunda base más completa de todos los tiempos. Pueden haber algunos que baten más que él, pero él bateaba 300. Cierto. Y él fildeaba y tenía brazos. Conectó 210 honrones, una segunda base que conecta 210 honrones. O sea, él era completo, promedio, poder, empujaba carrera. Corría. Ahí, ¿quién tú le vas? Y ellos están empujando a Joe Morgan. Sí, sí. ¿Sí? Joe Morgan no compara con Roberto Alomar. Sí, señor. Solo el número en términos de poder. Jorge, mencionaste tu programa de béisbol entre amigos. Eso es un podcast. Un videocast que tenemos los lunes y jueves con mi amigo y compañero Raúl Ramos. Y empezamos en marzo con la pandemia. Sí. Y nos ha ido muy bien y es un programa analítico. Hacemos entrevistas, hemos tenido a Luis Tián, a Orlando Cepeda, a Javier Vázquez, a todos esos caballetes, pero también tenemos una parte que es una parte analítica. Por ejemplo, antes de ayer estaban hablando, que están comparando a Tatis con Mike Trout. Y yo les dije en la transmisión, no comparen a Tatis con Mike Trout, porque si Tatis da 3 honrones en 10 turnos y Mike Trout da 3 honrones en 10 turnos, a Tatis se le hace más difícil porque juega Ciore. El Ciore es una posición de más exigencia física que el center field. Sí. Cierto. Entonces no puedes decir que él está igual que Trout. Él está por encima de Trout. En eso están comparando en los primeros 100, algo de juego. Sí. Pero nosotros, eso es un problema que tenemos en Puerto Rico y en Estados Unidos también, que nosotros hablamos y comparamos peloteros, pero de posiciones distintas. Cada posición tiene una exigencia física distinta. Distinta, claro. Y yo te la voy a decir rápido, de mayor a menor. Catcher, Ciore, segunda, center field, tercera, right, left, primera y designado. Fíjate que tú no coges un designado y lo tiras al terreno de juego. Una vez que el pelotero llega designado, no vuelve al terreno de juego. Y una vez que un pelotero llega a la inicial, con sus excepciones, tú no lo pasas a tercera ni al left field. Claro. Porque eso es como un río. Le estás restando a la probabilidad defensiva de coger ciertos outs si lo pones en el left field o en el right field. Porque no tiene las condiciones físicas para eso. Exacto. Por eso es que Edgar Martínez de tercera pasa a designado. Peruchín de primera pasa a designado. Porque eso van bajando. Entonces cada posición tiene una
exigencia física, de menos demanda física, entonces tú ensanchas, te pones más pesado. Y eso, Claro. y por eso es que tú no puedes comparar. Yo veo unas comparaciones en las redes que asustan. Que yo digo, Dios mío, Son pero es una que tampoco, comedia. ¿cómo tú vas a comparar a fulano con mengano si son dos posiciones distintas? Así es. No Bueno, hay. el tiempo, ¿verdad? Está corriendo y tenemos Cara. 2 preguntas más. Ajá. Eh, ¿Estás de acuerdo, Lenny? Lenny es el Sí, jefe señor. de este proyecto. No, somos los dos. Siga, señor. Si tú, bueno, vamos a hablar entonces de 2 equipos. El Dream Team y Santurce, la maquinaria perfecta. ¿Cómo comparan esos 2 equipos? Esos son los 2 mejores equipos. Yo pensaba que la maquinaria perfecta era mejor cuando yo escribí el libro en el 2007. Hay un capítulo donde yo comparo hombre por hombre y me da la maquinaria perfecta. ¿Qué pasa? Que eso fue en el 2007, estamos en el 2020. Han pasado 13 años de estudio, de análisis. La maquinaria perfecta no tenía el picheo para aguantar la alineación del Dream Team. ¿Ok? Sí. Porque el Dream Team, el noveno bate, fue Rey Sánchez, que fue el campeón bate. Sí, señor. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El béisbol de la época de la maquinaria perfecta era un béisbol de inicialistas solamente. Rubén Gómez te tiraba las 9 entradas, no existía eso de relevista. Sí. Y ya tú sabes lo que pasó con Pedro Martínez y la maquinaria y el Dream Team. Le cayeron a palo y cogieron a Río y lo mismo. Y yo entiendo que ellos hubiesen cogido a Sam Jones, a Rubén Gómez y a Bill Grison, que eran los 3 pitchers, y hubiesen dado palo. Y como no había relevista, porque era otro juego, era otro tipo de béisbol, yo entiendo que el Dream Team no tan solo es el mejor equipo que ha dado, y yo rectificando, el mejor equipo que ha dado Puerto Rico y el mejor equipo de América Latina en los torneos invernales. Eso te iba a decir. Yo creo que es el mejor a nivel global, incluyendo todas las ligas invernales. Sí, señor. Sí, no, es una cosa. Pero uno, fíjate, hay algo en esto, tú tienes que saber cuándo rectificar. Y Claro. no puede ser, si tú entiendes que cometiste un error, debes de decirlo, porque las cosas mal dichas o escritas, tienes que pararlas. Sí. Y en este caso, yo, cada vez que me hacen la pregunta, digo, mira, yo pensaba así, pero ahora pienso así. Y esa es la realidad. El béisbol que jugó, ese equipo del Dream Team le metía mano a cualquier equipo. Claro, el Dream Team es una selección y Santurce es un equipo original. Oficial de la liga, exacto. Sí, esto es un escogido. Pero Exacto. indistintamente, ese escogido hubiese escogido a ese equipo de Santurce y lo hubiese ganado. Y tú sabes que el otro día le expliqué eso al hijo de Pedri Zorrilla, porque yo él creía que era Santurce igual que yo. Cuando yo le expliqué, me dijo, oye, Jorge, tú tienes esto desde ese punto de vista que me estás explicando. Estoy aquí. ¿Nos escucha? Ajá. Sí, te escucho. Sí, de momento Ok. pensé que se había... Sí. ¿Qué relación tienes con Cooperstown? Pues mire, tengo una relación bastante buena. Yo comencé esa relación en el 1999 cuando Orlando Cepeda me invitó a su exaltación y fue uno de los momentos más interesantes, importantes de mi vida. Conocí a Ted Williams, a Nolan Ryan, a Yogi Berra, a todos esos grandes ahí al lado con ellos, desayunando. Entonces en el 2008, 2009, el 2006 fui a la exaltación de Willard Brown. Lo que hay en la placa de Puerto Rico de Willard Brown, yo se los dije a ellos que le pusieran ese hombre que ganó 2 triples coronas en Puerto Rico. Y me tomaron mi consejo, pusieron eso en la placa. Los discursos que daba el presidente del Salón de la Fama del Béisbol en español, los mensajes, yo se los revisaba. Y eso nunca se supo. Y él me daba esos mensajes para que yo se los corrigiera y él por teléfono hablaba conmigo y los practicaba. Y me recuerdo que una vez tenía una actividad de Roberto Clemente y él había puesto en su mensaje Moment, le decían a Moment, a Roberto Clemente, y yo le dije, no utilices Moment porque eso es algo muy local de Puerto Rico, mejor pon el Cometa de Carolina. Y él lo cambió y entonces practicamos el mensaje y lo hizo muy bien. El de Mariano Rivera también, el de Edgar Martínez, el de Roberto Alomar, todos esos mensajes que el presidente de Salón de la Fama hizo,
en español los practicaba conmigo por teléfono. Hay una confidencialidad, ¿verdad? Claro. Y ellos confiaban mucho en mí. Entonces, hay una exposición que se llama Viva Baseball, que es una exposición permanente del béisbol latinoamericano. Y ahí está el uniforme. Yo logré o ayudé a conseguir el uniforme de Santurce 54-55 con la viuda de Pedrín Zorrilla, el trofeo de la Serie del Caribe. También en México no tenía nada. Y yo tenía una camisa de Héctor Espino firmado por el gran toletero mexicano y yo la doné. Y esa camisa está en el pabellón de México, en la parte de México. Wow. Y yo gustosamente le doné esa camisa de Héctor Espino al Salón de la Fama. Viva Béisbol es una parte del museo. Cooperstown. Sí. Ok, interesante. Entonces, pues, con el presidente nuevo no he tenido contacto. Era con el presidente anterior, Jeff Idelson. Y los otros días él vino a Puerto Rico y me invitó para una clínica que dio con Iván Rodríguez y me dijo, me gustaría que tú presentaras a Iván Rodríguez. Y entonces yo fui y presenté a Iván a los nenes. Y entonces por la noche tuvimos una cena, Iván Rodríguez, Tani Pérez, él y yo, y él quiso que yo me sentara al lado de Iván Rodríguez para que yo le diera estos datos que yo te di ahora de él. Y entonces Iván Rodríguez me dice, ¿cómo es que estas cosas no se saben en Estados Unidos? Y se dicen. Así es, así es. Él se puso bien contento por los datos que yo le di. ¿Sabes? Son unas experiencias bien buenas. Yo soy una persona que muy estricta conmigo mismo, muy confidencial. Y eso pues me ha ganado la confianza de todas estas personas de Estados Unidos. Sí, señor. ¡Wow! ¡Qué rico! Bueno, por lo menos la impresión cuando escuché tu nombre, que te envié una solicitud de amistad, yo dije, a lo mejor no me la va a aceptar porque es un hombre famoso, yo me he dado cuenta de su humildad, de sus conocimientos y es un honor para mí tenerlo como amigo. No, y para mí, no sabes, mira, tú sabes que nosotros estábamos hablando de un programa de 1 hora. Te voy a decir algo. Yo podría estar hablando con ustedes más de 1 hora porque sí, nosotros también. Me ha hecho sentir tan bien y yo estoy a la disposición de ustedes en cuanta cosa ustedes me necesiten, cualquier programa que me necesiten. Si ustedes van a hacer una mesa con 2 o 3 personas diciendo una opinión, cuenten conmigo. Tienen un amigo aquí y a ti, David, y a Lenny, te deseo la mejor de la suerte. Muchas gracias. Y el único consejo que te voy a dar es lee para que no tengas que creer lo que te dice cualquiera. Así Lee es. mucho. Esa es la sabiduría, la lectura es lo que te da a ti los conocimientos para tú debatir la verdad. Muchas gracias, Jorge. Te lo agradecemos. Y esta no va a ser la última vez que te vamos a tener aquí, así que vamos a ir pasando por la agenda y nos vamos a reunir. Y eso del debate, más o menos, tipo de debate, de análisis ¿verdad? Y críticas positivas, eso están los planes también. Muy bien, muy bien, muy bien. Te deseo mucha suerte, Lenny.